En pantalla tengo un circuito conocido como convertidor de tensión-frecuencia. Este circuito lo que hace es convertir un valor de voltaje en un valor de frecuencia en la señal de salida. Este circuito lo construimos con amplificadores operacionales físicos, como tú estás viendo el circuito en la pantalla. El circuito lo estamos alimentando con esta fuente de poder simétrica y las señales las tenemos conectadas aquí a estas puntas de osciloscopio. Con este osciloscopio vamos a tomar las señales y las vamos a enviar a la computadora, que son las señales que estás viendo en este momento. Muy bien, lo primero que vamos a hacer es revisar el diagrama de este circuito. Mira, el diagrama de este circuito es el que tienes aquí en pantalla. Se compone de 5 amplificadores operacionales. Nosotros podemos desglosar este circuito por etapas. Esta etapa de aquí corresponde a un amplificador inversor. Es un circuito muy sencillo, simplemente invierte la polaridad del voltaje de entrada. Si a la entrada, por ejemplo, hay 1 volt, la salida es menos 1. Si la entrada es 5, la salida es menos 5, solamente la invierte. Luego tenemos esta otra etapa. Estos dos amplificadores están actuando como conmutadores de una señal de retroalimentación. En específico están actuando como conmutadores y a la vez son rectificadores de media onda complementarios. En un momento más te voy a explicar su función, pero simplemente lo que hacen es, por ejemplo, si tienes una señal alterna, tú debes de conocer de electrónica lo que es un rectificador de media onda. Solamente deja pasar, por ejemplo, la parte positiva de una onda o la parte negativa. En este caso, este de aquí de arriba deja solamente pasar pulsos positivos y elimina los pulsos negativos. Y el de abajo es todo lo contrario, deja pasar solamente los pulsos negativos. Se utilizan amplificadores operacionales para la rectificación porque no se pierde voltaje a la hora de hacer la rectificación de la señal. Por eso se utilizaron amplificadores operacionales. Tú vas a ver que este punto es importante más adelante. Después, la señal de ese conmutador compuesto por dos amplificadores operacionales se inyecta a un integrador. El integrador también ya lo vimos en videos anteriores. Un integrador integra la señal de entrada y entrega la integral de esa señal en su salida. Recordemos que es la función integral que viene del cálculo diferencial. La integral del seno es el coseno, etc. Eso ya lo vimos en un video anterior. Eso lo que nos va a permitir es transformar las señales de pulsos que vienen de este conmutador en una señal de rectas. Específicamente nos va a permitir crear una señal triangular, ya que son pulsos positivos y negativos. Entonces este integrador lo que hace es transformar eso en una señal triangular. Ok, esa señal triangular se va a inyectar aquí a este comparador. Este es un comparador con histéresis, también ya lo vimos en un video anterior. El comparador con histéresis lo que hace es comparar una señal de referencia respecto a una señal de entrada. En este caso lo va a comparar respecto a 0 volts. Y se agrega una histéresis para que el cambio sea dentro de una banda de control, que en este caso es de la mitad del voltaje de salida. Listo. Esta señal de voltaje de salida se observa aquí. Esa señal se tiene que realimentar. Eso es importante que no lo pases de vista en el diagrama. Esa señal de aquí se inyecta aquí a través de estos dos diodos, porque esa señal precisamente es la que se va a rectificar, que te expliqué con esta etapa. Esta etapa de aquí está rectificando la señal que viene de acá, de la salida del comparador, de tal manera que el circuito se retroalimenta a sí mismo. Dependiendo la señal de salida, son los pulsos que se van a retroalimentar y es la función que se va a integrar. Estas etapas conectadas todas en serie, como lo tengo en este momento, lo que permiten es tener una señal cuadrática de salida, pero que su frecuencia varía dependiendo del voltaje de entrada, y que al aumentar el voltaje de entrada aumenta la frecuencia de la señal, y al disminuirlo disminuye la frecuencia. Yo te lo voy a mostrar aquí. Mira, esta que estamos viendo en pantalla es la señal de salida. Como tú puedes observar, yo tengo la señal de entrada, que es un voltaje de corriente directa, es este voltaje de aquí. Me la está midiendo este multímetro, mira. La tengo en 4 volts, es la señal de entrada. Si yo cambio ese valor de voltaje
lo aumento o lo disminuyo, la frecuencia de esta señal va a cambiar. Mira, te lo voy a mostrar. En este momento está en 4 volts. Yo lo voy a cambiar a 1 volt y tú vas a ver la diferencia. Ahí la frecuencia cambió, mira, se hizo más lenta. Perfecto. Ese es el efecto que yo quería que tuvieras. Voy a volver a aumentar el voltaje. Por ejemplo, ahí tengo la señal en 4 volts. Ahora, esta señal de aquí, como tú puedes ver, cambia dependiendo el voltaje de entrada. Yo puedo establecer la función de salida para conocer la frecuencia de manera matemática con esta fórmula de aquí. Esta fórmula me dice que la frecuencia de esa señal de salida va a ser igual al voltaje de entrada dividido entre 2 veces la variación total de la señal triangular generada por el integrador multiplicado por la resistencia y el condensador del integrador. Básicamente el integrador es el que le da el tiempo y el que determina la frecuencia, debido a que precisamente el integrador es el que a través del capacitor carga y descarga a partir de estos pulsos. Déjame te pongo esa señal del integrador para que tú la veas, mira. La señal del integrador yo la tengo aquí, es esta que dice voltaje de entrada y es el que tiene este capacitor. Si tú te fijas, yo la voy a activar y es esa señal triangular de ahí. Esa señal, si tú observas, cuando el pulso es positivo empieza la señal triangular hacia arriba. Esa es la curva de carga de este capacitor. Este capacitor se está cargando. Luego, cuando el pulso se va a negativo, el capacitor se empieza a descargar. Y así sucesivamente se repite el proceso. Entonces, dependiendo qué tan rápido o qué tan lento se cargue ese capacitor, la señal triangular se va a hacer más rápida o más lenta. Y dependiendo esa señal triangular que se haga más rápida o más lenta, como tú puedes ver, la señal de pulsos va a cambiar su frecuencia. De tal manera que precisamente esos componentes son los que determinan la frecuencia de salida. Ahora, ese cambio en los pulsos de salida yo lo estoy controlando con un valor de voltaje, que es el voltaje de entrada, este de aquí. Ahora déjame solamente te muestro las señales de los pulsos, mira. Yo tengo aquí en la etapa del rectificador una señal conectada al osciloscopio de cada una de las etapas del conmutador. Y es para que veas para qué sirven, mira. Voy a apagar la señal del capacitor y voy a activar la señal del conmutador, mira. Esto es a lo que me refería con que solamente deja pasar pulsos positivos esta etapa. Si tú ves, esta etapa solamente deja pasar los pulsos positivos de la señal de salida. Aquí se puede observar. Y el rectificador de la parte de abajo, mira lo que hace. Yo lo activo y ese solamente deja pasar los pulsos negativos. Entonces entre los dos se complementan, mira. Ahí lo puedes ver. Esas dos señales son las que está integrando el integrador para dar como resultado esta señal que vemos aquí. Cada uno actúa en un semiciclo. Para eso son los diodos. Y al actuar cada uno en un semiciclo permiten obtener esa señal. Ahora vamos nosotros a verlo en el circuito físico, mira. Yo te comenté que tengo un osciloscopio en el que estoy viendo esta señal, mira. Yo voy a cambiar esa señal a una señal de voltaje de corriente directa. Si tú puedes observar, este voltaje yo lo estoy enviando desde la computadora porque ese osciloscopio tiene un generador de señales. Y desde la misma computadora yo puedo enviar un voltaje al circuito. Por ejemplo, puedo enviar 1 volt. Y luego puedo enviar 2 volts. 3 volts, etc. De esa manera yo puedo controlar el voltaje que se está inyectando al circuito y de esa manera controlar la frecuencia de la señal de salida. En color rojo tú estás viendo la señal que viene del integrador, que es la señal triangular. Observa tú cómo, por ejemplo, cuando yo tengo 0.5 volts, la carga y descarga del capacitor es muy lenta.
Entonces empieza a cargar lentamente y descarga lentamente. Eso me hace que mi frecuencia de salida sea lenta, sea menor. Pero entonces yo aumento el voltaje, por ejemplo, a 1 volt. Y ahí la carga y descarga es más rápida. Entonces la frecuencia aumenta. Aumento a 1.5 volts y ahora es más rápida. 1.7 volts, 2 volts, 3 volts. Y tú lo puedes ver. Ahora, esto es lo que hace precisamente diferente este circuito a algunos otros que tú conozcas. Tal vez tú hayas visto circuitos en internet o en alguna práctica en donde ajustando el valor de un potenciómetro tú puedes variar la frecuencia de una señal. Este es parecido, pero es muy diferente porque tiene una ventaja que esos circuitos no tienen. Esos circuitos controlan la frecuencia a través de un valor de una resistencia. Por ejemplo, con el 555 o con otros circuitos, cuando tú cambias el valor de una resistencia, cambias la frecuencia de la señal. Este es parecido, pero este tiene una ventaja de que el valor que cambia la señal no es de resistencia, sino que es un valor de voltaje. Yo se lo puedo cambiar con un potenciómetro si quiero, pero si no quiero usar un potenciómetro, no hay problema, no es obligatorio, porque la señal es de voltaje. Entonces, al ser una señal de voltaje, yo no solamente la puedo ingresar con un potenciómetro, sino que la puedo ingresar, por ejemplo, desde un sensor, desde un PLC, desde un Arduino, desde un PIC, desde un generador de funciones, etcétera, como lo estoy haciendo en este momento. Desde la computadora yo cambio el voltaje y cambia la frecuencia del circuito. Entonces, esa es la ventaja que tiene respecto a otros diseños, que lo que hacen es cambiar el valor de una resistencia, que es directamente el que cambia la carga y descarga del capacitor. Este no. Este tiene un arreglo que lo que requiere es una señal de entrada. Incluso la señal de entrada puede tener alta impedancia y no afectar el circuito, porque le puedes poner un seguidor y puedes conectar tu generador de funciones y no va a afectar en nada. Perfecto. Ahora, otra ventaja que nos da este circuito es la siguiente. Por ejemplo, en el potenciómetro yo tenía que mover manualmente el voltaje. Aquí desde la computadora yo lo estoy moviendo también manualmente, pero como tiene la ventaja de que esto requiere una señal de entrada, yo puedo dejar de ingresar valores manuales e ingresar, por ejemplo, una señal senoidal. Y fíjate lo que va a pasar. Yo puedo, por ejemplo, integrar una señal senoidal y mira, le voy a agregar un offset de 4 volts. Y ahora el voltaje está cambiando, porque la señal de entrada es una señal senoidal. Entonces el voltaje está aumentando y disminuyendo automáticamente. Y eso me provoca el efecto que estás viendo en pantalla. En algunos equipos lo puedes conocer como sweep. Se llama hacer un sweep de frecuencia de la señal, que es hacerla como acordeón, o sea, aumentarla y disminuirla. Ahora sabes cómo se puede hacer con un circuito. Precisamente con este circuito y generando una onda senoidal a la entrada, puedes obtener ese efecto, que es de aumento y disminución de una frecuencia. Ahora, por ejemplo, yo puedo aumentar la frecuencia de la señal senoidal, por ejemplo, a medio hertz, y el efecto es más rápido, mira. O por ejemplo, a 0.7 hertz. Y si tú tienes un generador de funciones, puedes jugar con este efecto. Puedes aumentar frecuencia, aumentar voltaje o cambiar el offset, el punto de ajuste, para obtener el efecto que tú quieras. Por ejemplo, aquí lo voy a devolver a 0.2 Hz. Ahora la señal de entrada la tengo en senoidal, la puedo cambiar, por ejemplo, a triangular. El efecto va a ser parecido, pero ahora el cambio es un poco distinto, porque ya no es senoidal, ahora es triangular. ¿Listo? Igualmente yo puedo cambiar esta señal a una señal cuadrática, una señal de pulsos. Eso va a hacer que la señal oscile entre dos valores distintos de frecuencia, uno alto y uno bajo. Por ejemplo, lo cambio y fíjate, ahí tengo una frecuencia baja y alta. Baja y alta.
Si yo cambio la frecuencia del tren de pulsos, por ejemplo a 0.5 Hz, tú vas a ver la diferencia. Ahí tengo alta y baja, alta y baja. Todo controlado automáticamente por señales. Ahora, si tú tienes un generador de funciones profesional de banco, tú le puedes inyectar a esto una señal de tipo gaussiana o de x al cuadrado o de raíz cuadrada de x. Cualquier función que tú le ingreses va a poder variar la frecuencia de la señal de salida simplemente inyectándosela a la entrada de este circuito. Así como yo lo acabo de mostrar. Muy bien. Por último, déjame te muestro cómo calcular la frecuencia de salida de este circuito. Por ejemplo, lo voy a poner en senoidal. Voy a ir al diagrama y te voy a mostrar, mira. Vemos que para calcular la frecuencia yo requiero simplemente saber el voltaje de entrada y dividirlo entre 2 veces la variación del integrador multiplicada por RC. Ahora, este circuito sería 2 por la variación del integrador. En este momento es de 10.5 volts. Eso se determina con el divisor resistivo que vimos en el video del integrador, pero yo te lo puedo dar en este momento, que es de 10.5 volts. Entonces le ponemos 10.5 por el valor de la resistencia, que en este caso es de 5.1 kilo ohm, o sea sería 5100, por el valor del capacitor, que es de 0.1 microfaradio, entonces sería 0.000001. Esto me da un valor de 0.0107. Entonces yo voy a dividir el voltaje de entrada, que es 4, entre 0.0107. Y ahí vemos que cuando yo tenga un voltaje de entrada de 4 volts, la salida tiene que estar aproximadamente en 373 Hz. Perfecto, así es como se calcula. El valor de la resistencia se refiere a este valor. Mira, esa resistencia y esta, que deben de ser iguales. El capacitor sería este de aquí. Si tú observas, la resistencia aquí es de 5.1 kilo ohms. El capacitor es de 0.1 microfaradios. Y el voltaje de variación de la onda triangular, ahorita te digo cuál es en el osciloscopio. Y con eso calculas la fórmula. ¿Sale? Déjame te muestro eso aquí. Voy a poner un valor de DC, por ejemplo ahí. Déjame te muestro, mira. Voy a poner el voltaje en 4 volts. Ahora, el voltaje de variación que te indicaba la fórmula es la diferencia entre este punto, el punto más alto de la onda triangular, y este punto, el punto más bajo. El osciloscopio aquí me lo da por defecto. Me dice que el punto más alto está en 5.5 volts y el más bajo en 4.9 volts, y que el pico a pico es de 10.5, como yo te lo comentaba. Eso está definido matemáticamente por la configuración del integrador y de la etapa anterior. Entonces 10.5 la variación. Eso se multiplica por 2 y luego se multiplica por 5.1 kilo ohms y luego se multiplica por el capacitor, que es de 0.1 microfaradio. Eso te da la frecuencia. En el cálculo te daba de 350 Hz. Te daba 375 Hz. Y el circuito real me da 450 Hz. Eso es porque los circuitos tienen tolerancias. Entonces nuestro cálculo está perfectamente correcto. ¿Sale? Muy bien. Entonces con eso demostramos la frecuencia de salida. De esa manera nosotros podríamos hacer, por ejemplo, un software en LabVIEW o en otro programa en el que nosotros ya pudiéramos elegir una frecuencia exacta de salida con un valor de voltaje. O podríamos establecer una frecuencia directamente desde un control. Por ejemplo, tener un control y ajustarlo en 100 Hz y que la señal de salida se ajuste automáticamente a través de un voltaje que se le envíe desde la computadora. Muy bien. Yo voy a continuar próximamente desarrollando más circuitos de este tipo, utilizando equipo de laboratorio. Y en la siguiente etapa de este curso vamos a utilizar PLCs, microcontroladores,
sistemas de adquisición de datos y otros dispositivos electrónicos para ver el funcionamiento de este tipo de circuitos y cómo aprovecharlos en la práctica.